Apoyar los programas de bienestar, fortalecer a la Guardia Nacional y a otras dependencias responsables de seguridad nacional, así como reactivar a Petróleos Mexicanos, a Pemex, son las tres prioridades del presupuesto de egresos de la Federación que fue presentado por el Poder Ejecutivo. Un presupuesto austero, dicen. ¿Es razonable? ¿La apuesta por Pemex es viable? ¿Se logrará crecer lo programado y combatir la pobreza? Veamos el contexto. Con un aumento del 0.8% respecto al 2019, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 fue enviado por el Ejecutivo este domingo. Se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto. El 60% de los 6 billones presupuestados se destinará al servicio de deuda, presupuesto para estados y municipios y pensiones. Y el 40% restante se centra en los temas prioritarios de desarrollo social, de seguridad y fortalecimiento de Pemex. 4.395 millones de pesos se destinarán a impulsar el desarrollo con justicia social. Las dependencias responsables de los programas de bienestar social implementados por el gobierno de López Obrador tienen presupuestados incrementos para que estos programas se regularicen. En cuanto a seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un presupuesto de 59,000 millones de pesos, Defensa 94,000, Marina 33,000 y la Fiscalía General 18,000 millones de pesos. En cuanto a Petróleos Mexicanos, el secretario Herrera dijo que la paraestatal no invertía debido a su carga tributaria, por lo que buscan que tenga un tratamiento tributario similar al de cualquier petrolera. Pemex tiene programado un presupuesto de 523,000 millones de pesos, más un apoyo de 86,000 millones, 40,000 millones de apoyos fiscales y 46,000 de capitalización. Con estos apoyos se prevé que la petrolera aumente su producción anual 5.6%. Respecto a la miscelánea fiscal, no se crearán nuevos impuestos o subirlos, pero sí aumentará la recaudación y se incorporará a quienes no pagan impuestos como comuneros y ambulantes. El marco macroeconómico planteado para el siguiente año prevé un crecimiento del PIB del 1.5 al 2.5%, con una inflación de 3% y un tipo de cambio frente al dólar de 19.9 pesos. El presupuesto deberá ser avalado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre, luego de ser discutido por ambas cámaras. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes. Vamos a ir discutiendo el tema del presupuesto a lo largo de toda la semana, pero hoy empezamos con María Clemente García, ella es presidenta de Agenda LGBTAC. ¿Cómo estás, María Clemente? Muy bien, muchas gracias, Genaro, por invitarme. Bienvenida a Nueva Cuenta. Lisa Sánchez, como cada lunes y miércoles, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bienvenida. Regresa Alejandro Encinas, había estado fuera, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy contento de regresar. Muy buenas noches. Buenas noches. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Temprano, Elisa. Buenas noches. Se le hizo temprano, Elisa. Yo estoy de la mañana. ¿Cómo estás, Eder? Bueno, a ver, empezamos contigo, Eder, ya justo que estoy contigo. Un presupuesto que fue presentado ayer domingo. En efecto, ya varias personas, entre ellos Leo Zuckerman, por ejemplo, me sorprendió mucho su opinión, pues alabando el proyecto de presupuesto, diciendo que era fiscalmente responsable, que era un presupuesto, un proyecto que básicamente los mercados le iba a regresar la confianza en México, que destacaba temas como inflación, no endeudamiento y demás, ¿no? ¿Qué destacarías tú? Hay también quien dice que los programas sociales reciben mucho más dinero que otros. Catalina Pérez Correa, en cambio, no le gustó el tema de cuánto dinero es destinado a Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también a Marina. Juntas tienen mucho más presupuesto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Tú qué destacarías? Sí, pues no hay sorpresas en el presupuesto. Creo que lo que ha caracterizado la política hacendaria del gobierno de la 4T ha sido la moderación. Y la muestra, el resultado más claro de eso es que no hemos tenido inflación en todo este proceso. Me llama la atención la política que anuncian de intentar ampliar la recaudación fiscal con ambulantes, con el comercio no formal. Me gusta el asunto de que mantienen el presupuesto para la política social, a partir además ya de toda la experiencia de este año que se acumuló, que ya pudieron las personas responsables de las dependencias y de los programas específicos de seguridad social, ya tienen más claridad de cuántos presupuestos se necesita, de cómo operarlo ya con centavos, y a partir de eso es un presupuesto cada vez más realista, cada vez más ajustado a sus condiciones y a las prioridades del presidente. Insisto, no hay ninguna sorpresa, creo que se va a buscar con moderación continuar en la política de austeridad
Y lo que celebro también es que en el discurso, en el presupuesto, en el ejercicio desde el principio, se está manteniendo no solamente seguridad social, sino salud. El presupuesto se está manteniendo. Los compromisos que ha venido haciendo el presidente durante todo este año para el sector salud se sostienen, y seguir apoyando a Pemex para que se vuelva una empresa, o vuelva a ser una empresa productiva, para que ya no sigan chupándolo con la carga fiscal que tenía, también me parece que es lo más sensato, y pues lo vienen anunciando desde el principio, ¿no? Claro, bueno, con eso te quedas tú, Lisa. ¿Con qué te quedas tú? Yo por ahí vi también que había aumentos para educación, relaciones exteriores se mantenía más o menos casi prácticamente igual que el año pasado, un recorte fuerte a gobernación. ¿Qué más puedes destacar? Punto positivo, que es una de las cosas que hemos dicho 1000 veces aquí, creo que por fin acusaron de recibido en Hacienda y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un incremento al presupuesto de la Fiscalía General de la República. Muy bienvenido, ¿no? Me parece que los temas de justicia son de los grandes olvidados. Hay, sin embargo, algunos recortes preocupantes. Por ejemplo, la CEAP tiene 1.4% de recursos víctimas, ¿no? Comisión Especial de Atención a Víctimas. La Fiscalía contra los Delitos de Tortura, por ejemplo, va a operar con 750,000 pesos en el año. Hay reducciones importantes al personal operativo de áreas clave, por ejemplo, en temas de búsqueda de personas. Los apoyos directos a las víctimas del delito también se vieron reducidos significativamente. Entonces, digamos, lo que siempre hemos sabido, ¿no? Los presupuestos son juegos de suma cero. Si tú aumentas de un lado, forzosamente tienes que recortar en otro lugar. Esperemos que, por ejemplo, estas nuevas transferencias que se le van a hacer a la Fiscalía redunden en una mayor eficiencia del número de delitos que son solucionados, que llegan a convicciones, a sentencias condenatorias, perdón, al final de los procesos, sea mucho mayor. Preocupa también por ahí temas de aumentos a fideicomisos. Los fideicomisos no se caracterizan, digamos, por ser las figuras más transparentes. Entonces, bueno, si hay un aumento en los recursos, ojalá también se acompañe de aumentos en los mecanismos de rendición de cuentas. Pero en general, a mí, revisando, digamos, las proyecciones económicas, me di a la tarea también de revisar lo que habían dicho el sector privado con respecto al segundo semestre del año y las proyecciones hacia 2020. Es un presupuesto que sí está balanceado en términos de los precios del petróleo, en términos de la volatilidad cambiaria, trae tasas de interés más abajo que van a permitir hacer frente al tema de pago de deuda de una manera pues un poco más holgada. Sigue, me parece que, y ahí se quedaron en esta tarde pues los análisis financieros que consulté, sigue estando bastante dependiente en el tema de Pemex, y en ese sentido creo que lo que tenemos que tener es un poco de cuidado y precaución hacia adelante. Pero bueno, no hay mayor sorpresa, quizá resaltaría eso. Lo que sí, Gobernación se quedó en la nada completa y absoluta, 6,000 millones de pesos me parece de presupuesto total para la dependencia, que pues ya prácticamente queda borrada de la 5,800. Una rebaja de 7,300. Pues queda borrada, ¿no? Sí. De la administración pública, y el hecho de que lo que sí, los que le damos seguimiento al tema de Guardia Nacional, las nóminas siguen estando en Sedena y Semar, por lo tanto la separación funcional de la reforma constitucional no se está viendo reflejada en el presupuesto. Ahora lo único que sí hay que decir es que esto no es letra consumada, entonces esperemos que en el proceso de negociación eso se modifique. Claro, hay también un recorte que me parece interesante destacar de la Oficina de la Presidencia de la República de 1,600 millones a 0.9, es decir, casi la mitad. ¿Qué más destacarías de recorte a la oficina misma del presidente? ¿Qué más destacarías tú, querida María Clemente? Pues me preocupa un punto del presupuesto, ahorita justamente que hablaban del recorte de la Secretaría de Gobernación, pues me preocupa en el sentido de que yo vengo en representación de mi organización Agenda LGBTAC, donde todo el tiempo estamos trabajando y pugnando por la política pública para reinsertar a las personas LGBTI más en México a el progreso social, ¿no? Entonces, en este sentido, me preocupa mucho saber de todo este presupuesto, cuánto del presupuesto en realidad está destinado a beneficiar a la población LGBTI en México de distintos niveles y con distintos grados de vulnerabilidad para que ésta pueda ser reinsertada, ¿no? O adaptada en los programas sociales que existen. ¿Cuánto de este presupuesto hay para nosotras las personas de la diversidad sexual? No lo sé, no lo tengo claro ahí. Entonces me gustaría saber, porque la única institución del gobierno federal expresamente dedicada a combatir la discriminación y es el CONAPRED. Y si el recorte es en la Secretaría de Gobernación, el CONAPRED depende de la Secretaría de Gobernación, y eso me preocupa mucho porque es el único lugar donde hay política pública para defender a nosotras las personas de la diversidad sexual
y que ahora este recorte cómo nos va a afectar. De por sí las acciones son pocas y sin dinero, ¿qué vamos a hacer? En el desglose no está Conapred, pero en efecto el recorte en gobernación le puede pegar a Conapred. Habría que preguntarle a Alejandra Haas y ver ya con detalle. Hay una oficina también de temas LGBT dentro de gobernación que lleva a Lolkin Castañeda, también a ver qué pasa en ese sentido. ¿Qué más destacarías tú, querido Alejandro? Pues me gusta mucho cómo lo plantea Luisa. Los presupuestos son juegos de suma cero. Lo que se le asigna... ¿María Luisa Alcalde o algo? Lisa. Lisa que viene de mañana hoy. Lisa, la que grabó en la mañana. Lo que se le asigna de más a una área, se le asigna de menos a otra. Y más allá de la retórica, de las promesas, si tú quieres saber de qué lado más cada un gobierno, revisa las cuentas, a qué le está asignando. Y me parece que es muy positivo un presupuesto que se hace con mucha responsabilidad, con moderación, con los cálculos de la inflación, de la recaudación, de los precios del barril de petróleo, que da certidumbre a los mercados para generar mayor inversión. Pero además de este planteamiento de responsabilidad fiscal, también tienes un alto porcentaje del presupuesto que se va a destinar a los proyectos que van a detonar la inversión privada, es decir, a proyectos estratégicos como el aeropuerto de la Ciudad de México, Dos Bocas, el Tren Maya y sobre todo el corredor transísmico, que me parece uno de los proyectos que puede poner en un plano de competitividad a México en los mercados internacionales y en cuestiones de transporte de los temas de infraestructura, mercancía. ¿no? Claro, temas de infraestructura que van a contribuir a que detone la inversión privada en otras áreas y que pues tienen que acelerarse para que la economía crezca a los ritmos que se requieren. Hablando de eso, te interrumpo porque sí ajusta también el crecimiento, por lo menos lo que se espera que México podría crecer el próximo año. Se decía antes que hasta 2.5%, entre 2 y 2.5, ahora ajusta creo que entre 1.6 y... No, entre 0.6 y 1.6, ¿no? Ni siquiera el 2. Sí, digamos, su umbral alto queda por debajo del viso del cálculo previo. Sí, y justo va en sintonía con no hacer cuentas alegres, sino más bien ir un poco a la baja para gastar bien. Y ya lo que se pueda obtener de excedentes, pues qué mejor. Pero por lo pronto creo que hay una moderación en los cálculos. Luego, también da viabilidad a los programas sociales, que son redistributivos. Habría que hacer un análisis del presupuesto con el coeficiente de Gini, ¿no? Antes de recaudar y después de recaudar, ¿cuánto disminuye la desigualdad? Esperaremos que un gobierno de izquierda lo que haría es disminuir más los márgenes de desigualdad antes y después de la recaudación y de la distribución. Y luego también hay que decir algo que sí hay una, no en el de egresos, pero en el de ingresos sí se contemplan nuevos impuestos o más bien nuevos sujetos a ser grabados, como las aplicaciones digitales tipo Uber, Rappi, Netflix. Corner Shop, Netflix, toda la economía digital que estaba en un plano pues, de privilegio fiscal y esto generaba condiciones desiguales de competencia y se incrementan los impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco porque, bueno, si no es disuasivo... Porque, la cerveza, ¿no? Sí. Porque no a todas las bebidas alcohólicas, pero sí. Y si no es disuasivo, porque parece que es una demanda inelástica, cuando menos sí contribuye a destinar esos presupuestos al sector salud, en donde se generan los costos por el consumo de estas sustancias. Tú mencionaste los programas sociales y seguramente haremos un día específicamente sobre programas sociales, pero por ahí había quien ponía tweets diciendo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro reducía casi 44%. ¿Qué decir de eso? Pues está desinformado. El que puso ese tuit es Jorge Castañeda. Jorge Andrés Castañeda. Porque no contempla un ajuste presupuestal que se hizo a principios de este año para abarcar a 1 millón de jóvenes. Primero se hizo un cálculo para garantizar el flujo presupuestal que alcanzara para los jóvenes y después conforme se comenzó a estudiar las tendencias, el flujo de ingreso, se hizo un reajuste a la baja y quedó en alrededor de 26,000 millones de pesos, por lo cual no se va a incurrir en subejercicio y este año se va a replicar un presupuesto semejante para Jóvenes Construyendo el Futuro. Ok. Otro tema justo que también preocupa, no sé si lo quieren comentar, tenemos todavía un poco de tiempo. Algunos de los organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un presupuesto un poquitito menor, en lugar de 2,000 millones, 1,900 millones. Con esta crisis de derechos humanos evidentemente queda en el país. Comisión Federal de Competencia Económica prácticamente queda igual. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, también una baja de 0.1 de 1.600 millones. De 1.800, perdón, a 1.700 millones. Es decir, estos órganos autónomos de los cuales hemos estado hablando también a lo largo de varias semanas aquí, pues no están tan fortalecidos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es eso, y hay muchas cosas que parece que están cambiando de rubro, ¿no? Por ejemplo, digamos, esto ya lo veíamos venir, había habido recortes, se había pedido a todos estos órganos autónomos políticas de austeridad, esas ya se habían dado, lo habíamos visto en el ejercicio de 2019 y lo interesante será que a lo largo de la semana hagamos las comparaciones entre los ejercicios, digamos, de los últimos 5 años para ver en términos reales en dónde quedan esos recortes y esos recortes a qué se aplican. Mayoritariamente a mí me preocuparía que fueran nóminas porque eso es lo que hemos visto, digamos, con el despidos masivos de personal de confianza. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención es toda esta discusión en Twitter de si en realidad hay dinero o no para Santa Lucía, porque parecería que no. Y luego en el análisis de las partidas secretas, pues ahí queda un poquito la interrogante. 12 millones de pesos trae el ramo 9 de comunicaciones y transportes, que es para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es en donde entraría esto, y 7,000 millones más para temas de modernización de aeropuertos, pero que los expertos que consulté me dicen que son para Toluca y el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, el que ya está construido, no necesariamente Santa Lucía. Entonces sería interesante que los que sepan de presupuestos Sedena, ¿no? Nos ayuden. Sedena trae uno de 5,000 millones, pero específicamente para temas de construcción de vivienda o así por lo menos viene etiquetado, entonces todavía no terminamos de saber si hay o no dinero para Santa Lucía. Bueno, a lo largo de la semana iremos analizando, desmenuzando este presupuesto. Evidentemente hay muchos otros temas. Cultura tiene un aumento de 600 millones de pesos. Muchos de los temas que aquí y que seguramente en los otros espacios de opinión como La Hora de Opinar y otros más aquí en Foro TV, iremos también nosotros entrándole a estos temas. Regresamos después de la pausa. México logró frenar el flujo de migrantes 56%, eso dice el canciller Marcelo Ebrard, pero Naciones Unidas pone en duda el respeto a los derechos humanos. Regresamos a Punto y Contrapunto.